Muy buenos días, hermanos, amigos. Es un gozo, una alegría en esta mañana. Estoy un poco afónico, entonces pido paciencia, ¿sí? Y vamos a abrir la palabra del Señor y le invito rápidamente que nos ubiquemos en el libro de Eclesiastés, donde estamos estudiando, y mientras traían a la niña acá pensaba un poco de eso, porque de eso se compone la vida. La vida se compone de procesos, ¿sí? Procesos que cada uno de nosotros hemos pasado, ¿sí? Y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Conocemos los procesos que son el nacer, el crecer, el reproducir y también el morirse. Esos son procesos, de eso se compone la vida. La vida se compone de procesos. ¿Y qué tal si vamos, a medida que vamos compartiendo, vamos hablando de la palabra del Señor? Eclesiastés capítulo 3, pero ¿qué tal si leemos el primer versículo y luego nuevamente tenemos una palabra de oración? Eclesiastés capítulo 1, y vamos compartiendo de los versículos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Nuevamente vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias porque nos permites venir delante de ti a escuchar de tu preciosa palabra. Te pedimos que tomes el control de nuestras mentes, nuestros corazones, que nuestro pensamiento esté ligado a tu palabra, Señor, y que nada quite nuestra concentración de tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas acá presentes. Pedimos si hay dolencias, y aún te pido por mi garganta que me dé la fuerza para poder compartir de tu palabra. Te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Sucesos que pasan en la vida. Si podemos titular este capítulo, de eso se trata, de sucesos que pasan en la vida. Y una traducción sencilla es que hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad debajo del cielo. Hay una temporada para todo. Y a veces uno como jóvenes se quiere adelantar a las temporadas. Eso me pasaba a mí de niño, que era un niño y quería estar con los adolescentes. Mi mamá me decía: usted se va a madurar biche, ¿sí? Y es una realidad, y eso me trajo muchos problemas también, ¿sí? Porque todo tiene una temporada, cada actividad debajo del cielo, ¿sí? Y sabemos que tenemos la vida, tenemos la oportunidad de llevar a cabo todo lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Y fíjese cómo dice en el versículo 2: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y habla donde se origina la vida del nacer. Hay una niña que nació, gloria a Dios, ¿verdad? Tiempo de nacer. Y lo primero que tenemos que entender, que el nacer y el morir no depende de nosotros, El nacer y el morir no depende de nosotros. Ella nació porque Dios lo permitió, ¿sí? Porque Dios le dio el privilegio de ser padres también, ¿sí? Porque no todas las personas tienen el privilegio de ser padres, ¿sí? Y Dios permitió de que viniera una bebé a esta tierra, acá a la comunidad de Colonias. Gloria a Dios, ¿sí? Y entonces, hermanos, por ejemplo, la palabra dice que Dios es el que mata y Él da vida. Qué cosa tremenda. También dice en primera de Samuel: Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Eso lo hace Dios, porque Dios es el dueño de la vida, ¿sí? Entonces, hermanos, también el tiempo de morir, ¿sí? Hay personas que se han tomado venenos para morir si no se han muerto. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de morir. Ese es un tiempo determinado por Dios.
Y aquí estamos, y estamos en las manos de Dios, y ahora cantábamos que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie nos puede, aún Satanás y los demonios nos pueden quitar la vida cuando ellos quieran. ¿Ve? El ejemplo está en Job. ¿Cuántas veces Satanás había querido quitarle la vida a Job? Y el mismo Satanás, el diablo, dice, Dios lo tenía cercado. ¿Ve? Job estaba cercado por Dios. Asimismo estamos nosotros cercados por Dios, protegidos por Dios. Que aquí no es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, ni los demonios. Estamos protegidos por Dios. Y fíjese, hermanos, también como dice en el versículo 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de matar, qué cosa tremenda. Pero sabemos que uno de los mandamientos es no matar. Pero estamos hablando del tiempo antiguo, donde aún el pueblo de Israel tenía que salir a la guerra y enfrentarse con sus enemigos también. Y conocemos el relato de David y Goliat, ¿verdad? David mató a Goliat, ¿sí? Fue el momento de Goliat, le tocó. Porque también los teólogos dicen que ese tiempo de matarse se puede aplicar a un animalito que ya no tiene forma, ya no tiene cura, ¿sí? Entonces ahí le llega el momento de su muerte. Pero también conocemos en Estados Unidos, hermanos, está la pena de muerte. Qué cosa tremenda. Aún esa la eutanasia es cuando la persona quizás está enferma, que dice, es mejor la muerte que lo que estoy sintiendo, quizás un cáncer o no sé, una enfermedad que le está afectando mucho. Aún la persona toma la decisión, es mejor la eutanasia, ¿verdad? Qué cosa tremenda, hermanos. Pero nosotros tenemos un Dios poderoso que hace milagros y hace sanidades también, gloria a Dios. Es un Dios vivo que no está muerto, que ahora decía un niño que verdaderamente Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Está con nosotros, gloria al Señor. Y también en el versículo 4, fíjese bien, versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de endechar y tiempo de bailar, ¿sí? Y de eso se compone la vida, hermanos. No siempre estamos alegres, ¿verdad? Hay momentos tristes, hay momentos dolorosos, hay momentos cuando quizás un ser querido fallece, tiempo de llorar, pero hay también momentos alegres, ¿sí? Cuando hay triunfos en la familia, cuando viene un ser querido de lejos, quizás hay momentos alegres también. Esa es la vida, hermanos. No siempre estamos tristes y no siempre estamos llorando, porque puede que la noche pudo estar triste, sí, pero luego hoy amaneció asoleado. No siempre va a estar triste y oscuro nuestra vida, y de eso se compone la vida. Hay momentos alegres, pero hay momentos también tristes, sí. Entonces, hermanos, qué cosa tremenda, porque no sé si usted y yo hemos podido ir a un velorio. Qué cosa tremenda, un velorio, hermanos. Es triste, ¿verdad? Quizás lo bueno es que le dan uno tinto gratis. Sí. Pero un velorio es triste, ¿verdad? Pero fíjese, porque Eclesiastés 7:2 dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Qué cosa tremenda, hermanos. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, dice el proverbista, según la sabiduría de Dios. Y humanamente usted y yo no lo vemos así. Es mejor ir a una fiesta, ¿verdad? Debe haber comida, pero dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque allá usted reflexiona, usted ya se pone a pensar qué frágil es la vida. Allá usted, hermano, recapacite, quizás se arrepiente, porque usted puede a ver el cajón allá, la persona, usted se puede ver allá también. Usted y yo podemos estar allá en el cajón también,
Qué cosa tremenda, hermanos. Por eso recapacitamos y por eso es mejor ir a la casa del luto, donde reflexionamos, donde también podemos llevar consuelo a las personas que están tristes. Muy bien, fíjense cómo dice en el 5: tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y sabemos los tiempos, tiempo de trabajar, ¿verdad? Trabajamos, hoy estamos descansando, gloria a Dios, pero hay tiempos, hermanos, de trabajar, ¿sí? Y yo también he trabajado los domingos. La otra vez en la pandemia en Medellín trabajábamos también, ¿sí? Subimos muy lejos de casa, tocaba trabajar. Hay tiempos difíciles, tiempos donde toca que trabajar duro. Aún hay trabajos duros también. Son tiempos de esparcir piedras. También la idea es de preparar el terreno para sembrarlo, ¿sí? Los que son agricultores o los que saben un poco de esto saben que la tierra se tiene que preparar para poderla sembrar, ¿sí? Y también nos habla de tiempo de abrazar, tiempos de compartir, o quizás en los que son casados, tiempos románticos también. Hay tiempos para todo eso, gloria al Señor, y tiempos de abstenerse, de abrazar. Fíjese ahí también en el versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de cosechar, ¿sí? También la idea, dicen que de buscar, se cree que la idea es de buscar un animal que estaba perdido, ¿sí? Por ahí, tiempo de buscar algo que se le había perdido allí a la persona, pero también llegaba el tiempo donde apareció. Llegó el momento de dejar eso perdido, ¿sí? Jacob llegó el momento donde dio a su hijo por perdido. Sus otros hijos trajeron un animal y su ropa envuelta en sangre, y él dice: sí, una mala bestia lo devoró y lo mató. Él ya llegó el tiempo donde él se resignó y dice: ya yo voy a ir a la muerte, ya no voy a volver a ver a mi hijo José, que tanto él quería, ¿sí? Y hay momentos donde nosotros tenemos que tomar la decisión ya de soltar también. A veces nos aferramos a tantas cosas aún en nuestra vida, o quizás a cosas materiales, no sé, o quizás a un trabajo, ¿sí? Hace días a un hermano llevaba, no sé, como 15 años y lo despidieron de su trabajo. Qué cosa tremenda. Y quizás llegó el hermano: bienvenido, hermano, bien pueda. ¿Quiere entrar? No sé si. Y este hermano ya todo, hicieron unas vueltas y ya llega el momento donde usted tiene que ya soltar, hermanos. Hay personas que se aferran a personas, ¿sí? A relaciones, y se aferran ahí y entran mejor a la depresión o al suicidio, pero dice que hay tiempo, hermanos. Todo tiene su tiempo y todo tiene un ciclo en la vida, ¿sí? Y hay que aprender a distinguir esos ciclos. Fíjese en el versículo 7: tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, ¿cierto? De preparar las cosas, pero también tiempo de callar, el tiempo de hablar. Y eso nos habla de ser prudentes, hermanos, en lo que hablamos, ¿sí? Porque fíjese, porque Santiago dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. A veces hay momentos donde nosotros tenemos que callar, ¿verdad? Porque con las palabras ayudamos o también destruimos, hermanos. Ven qué tremendo. Familias, matrimonios se han destruido por palabras, de lo que se han dicho, se han herido, y eso no ha sanado a lo largo del tiempo. Y por eso tenemos que ser sabios también con lo que hablamos, porque Primera de Pedro dice: porque el que quiere ver la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Ven? Eso también nos habla de cuidar de lo que nosotros hablamos, ¿sí? Versículo 8, fíjense cómo dice el versículo 8: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿sí?
Tarde que temprano llega la hora en cada etapa de nuestras vidas. Sí, tiempo de amar. Quizás a los jóvenes algún día les va a llegar la hora de casarse también. Sí, a Isaías le llegó la hora de casarse. Gloria a Dios. Sí, y así, tarde que temprano va llegando el tiempo de amar. ¿Sí? Quizás tiempo de dificultades. Las familias los matrimonios tienen dificultades. Y quizás usted pueda aborrecer, no odiar, pero quizás puedan haber disgustos. Hay tiempos de eso se compone. Para tiempos de guerra hay tiempos de paz. ¿Sí? Y en ese momento sabemos, bueno, ha parado un poco la guerra allá en el Medio Oriente entre Israel y en Gaza, sí, ha menguado la guerra, pero hubo un tiempo de guerra allí triste y doloroso donde hubieron muchos muertos. Ahora, aún en Colombia, hermanos, en nuestro país, un tiempo de mucha guerra. Alrededor de 50 años de guerra vivió Colombia. Ahora se cree que ha menguado un poco, pero seguimos en guerra, hermanos. Pero cuando hablamos de la vida es una guerra constante, una guerra diaria. Sí. Anoche estaba batallando con mi fe porque no sabía cómo iba a amanecer. Si amanecía sin voz, sin completamente nada, no podía venir. Anoche estuve pensando eso. Pero como le decía al hermano, de la noche a la mañana no puedo ir. ¿Sí? Anoche tuve una guerra, ¿sí? Peleando la buena batalla de la fe. Pero aquí estamos, gloria a Dios, con dificultades, y así es la vida, hermanos. Todos los días es una guerra constante. Usted se levanta, ¿sí? Se prepara para ir a trabajar y no sabe con qué se puede enfrentar todo el día a día. Es una guerra constante. Nosotros los cristianos peleamos una guerra espiritual todos los días. Hay unos días que la guerra espiritual se intensifica más que otros. A veces usted ve que todo transcurre como tan fluido, tan calmado, tan agradable. Quisiéramos que siempre fuera así, pero no siempre es así. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz y de alegría. ¿Sí? Ahora vamos avanzando, hermanos, en el versículo 9 y 10. Dice que ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Qué provecho tiene el que trabaja y de aquello que se afana? ¿Sí? ¿Y qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué es lo que gana la gente? ¿Qué ganamos? ¿Verdad? Ganamos sueldo, ¿verdad? Recibimos la quincena con nuestro trabajo, gloria a Dios. ¿Sí? He visto la carga que Dios pone sobre nuestros hombros. ¿Sí? Es una carga, hermanos, trabajar. Pero por eso trabajamos, porque hay un beneficio. Trabajamos porque necesitamos sustentarnos todos los días. ¿Sí? Y fíjese, porque Dios estableció las tareas para el ser humano. El trabajar es algo establecido por Dios para todos los seres humanos. Dios no va con la vagancia y con el ocio. ¿Ve? A Dios no le gusta la vagancia y el ocio. Cuando el Señor llamó a los discípulos, todos estaban haciendo algo, estaban trabajando, estaban pescando. ¿Ve? El Señor no llamó a vagos, porque no estamos llamados a la vagancia, estamos llamados a hacer algo, a trabajar, a estudiar, a ocuparnos. Las mujeres se ocupan en sus casas, el barrer, el trapear, el hacer comida, eso es trabajo, ¿sí? Pero Dios no está de acuerdo con el ocio. Usted se acuesta a dormir todo el día. Los conocemos, hermanos, es triste. Hoy en día la población, la juventud, en las esquinas todo el día fumando marihuana, queriendo que todo le va a quedar ahí, o mirando a quien roba. Dios nunca ha estado de acuerdo con el ocio, hermanos. Al primer hombre que Dios creó le dio una tarea en el huerto del Edén, ¿sí? Le dio la tarea de cuidar el huerto del Edén, ¿sí?
era cuidarlo, era alguna tarea muy sencilla, pero sabemos que el hombre desobedece y luego la tarea del trabajar se pone más difícil porque hay que labrar la tierra, preparar la tierra. Sí, pero esa fue la tarea que Dios le dio a Adán, de cuidar la tierra. Entonces, hermanos, sabemos que un mandamiento de Dios es trabajar. Trabajamos en lo que Dios nos ponga en nuestras manos. Mientras podamos, mientras la salud nos lo permita, trabajamos. Y bueno, al final usted quizás pueda obtener una ganancia, una pensión, no sé, ¿sí?, de tanto esfuerzo después de trabajar, ¿sí? Y luego, hermanos, Dios va a seguir sustentando nuestra vida. Fíjese bien, para que pasemos como a otro transcurso de este capítulo, en el versículo 11. Versículo 11, Eclesiastés 3:11, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Gloria al Señor. Todo Dios lo hace hermoso en su tiempo, en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. ¿Ve? Todo Él lo hace hermoso en su tiempo. Y podemos pensar, hermanos, en un fruto cuando el fruto no está bien maduro. ¿Ve? Cuando el fruto no está bien maduro. No sé, una papaya cuando no está madura. ¿Será que la papaya verde sabe bueno? Creo que no. Sí. Cuando el fruto no está bien maduro, no es tan agradable, no es delicioso. Se hace es que se pierda el fruto, porque si usted lo coge antes de tiempo, ¿sí? Así pasa, hermanos, cuando muchas veces hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, no es tan agradable, no es tan hermoso, no es tan apropiado, ¿sí? Entonces, fíjese, porque Dios también sembró la eternidad en el corazón del ser humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mira, hermanos, Dios ha puesto eso en el ser humano, aún el querer vivir eternamente, ¿sí? Vivir eternamente. El ser humano busca la forma de vivir eternamente. Y hoy en día buscan con la tecnología, buscan con muchas cosas. Pero, hermanos, el ser humano no es eterno, ¿sí? Hablando de este cuerpo físico, un día vamos a morir, pero desde el principio Dios creó al ser humano para que fuera eternamente, y cuando el hombre desobedece, pues va a vivir eternamente, sea en el cielo, sea en el infierno, ¿sí? Pero el ser humano quiere vivir eternamente, quiere gozar de la vida eternamente, ¿sí? Y entonces, hermanos, el ser humano tiene ese buen deseo de vivir eternamente, ¿sí? Y fíjese, porque todo el que ha creído en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Gloria a Dios. Si hay alguien que aquí que no tiene la seguridad de haber creído en el Señor Jesús, usted no tiene la seguridad de la vida eterna, pero hoy es el día que usted pueda garantizarse usted mismo de tener asegurada la vida eterna, no por sus propias obras, no por ser buena persona, ¿sí?, sino porque usted realmente ha depositado toda su confianza en el Señor Jesucristo, y Él ha perdonado todos sus pecados, se ha pagado por todos sus pecados en la cruz del Calvario, ¿sí? Y eso es lo que dice Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, hermanos. La vida eterna se compone de conocer a Jesucristo. Si usted no conoce a Jesucristo, usted no va a conocer la vida eterna, ¿sí? Porque Jesucristo ¿por qué nos da la vida eterna? Porque Él es eterno, porque Él vino y se incorporó en este cuerpo, fue a la cruz del Calvario, pero resucitó, demostrando que la muerte no tenía un poder sobre Él para poderlo vencer.
En este momento está sentado a la diestra de la majestad del cielo y está gobernando y es el soberano de los reyes acá en la tierra, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo, el ser más maravilloso que nos da la capacidad de ir a la vida eterna. Y también Juan 5:24 dice que de cierto, fíjese, de cierto, de verdad, el Señor lo está afirmando, lo está diciendo doblemente, ¿sí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Toda persona que escucha el mensaje del Evangelio reconoce a Jesucristo. Pasa de muerte espiritual, pasa de una separación con Dios a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Y es una promesa que dice que, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al Señor, hermanos. Él nos prometió. Dios nos promete la vida eterna. Que el día que usted muera, cuando ha confiado en Él, va a ir a la vida eterna. Qué cosa tremenda pensar en la eternidad, hermanos. La eternidad. ¿Qué se compara la eternidad con 100 años? ¿Qué se compara la eternidad con 100 años? No se compara. Y usted puede decir, sí, 100 años son muchos años, pero un día se van a acabar. Va a pasar el tiempo y se va a acabar. Pero cuando hablamos de una eternidad, es que una eternidad no tiene fin. Y la esencia, un atributo de Dios es que Dios es eterno. Que a Dios nadie lo ha creado y Él siempre ha existido, siempre ha vivido y siempre va a vivir, ¿sí? Por la eternidad, ¿sí? Ahora nosotros tuvimos un inicio, pero vamos a vivir eternamente. Gloria al Señor, eternamente a vivir con Dios. No nos vamos a aburrir como quizás acá en la tierra nos aburrimos, ¿sí? Como lo estábamos mirando ahora, tiempos de reír, tiempos de llanto. No, allá en el cielo, hermanos, todo va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque no va a haber maldad, porque no va a haber pecado en el cielo. Eso es lo tremendo, hermanos, porque es que eso es lo que aflige aquí en la tierra. La maldad, la desigualdad, la corrupción que vivimos acá en la tierra. Eso nos aflige y nos entristece, pero en el cielo todo es perfecto y por eso jamás y nunca nos vamos a aburrir en el cielo. Y también dice ahí en el versículo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces entendemos que el ser humano tiene un conocimiento limitado. El ser humano tiene un conocimiento limitado. Ese conocimiento se ha venido renovando, se viene renovando. Antes no se conocía que la tierra era redonda. Cómo la ciencia ha avanzado, cómo tenemos los celulares, ¿verdad? Los celulares inteligentes, gloria a Dios. Usted necesita un lugar y le pone, voy para tal lugar, y lo va guiando si usted no conoce, ¿sí? Cómo el ser humano va descubriendo cosas de la vida, pero hay cosas que el ser humano no va a poder comprender a cabalidad lo que Dios ha creado, hermanos. Cosas tan tremendas. Y cómo sigue investigando, la ciencia sigue investigando la naturaleza, hermanos. Sigue explorando los animales, el océano, que solo se ha explorado el 5%. Y ahora el ser humano sigue explorando hacia las estrellas, hacia la luna, hacia los otros planetas. El ser humano sigue explorando cosas y no va a llegar muchas veces a la profundidad, porque el conocimiento del ser humano es muy limitado, ¿sí? La mente humana es muy limitada, ¿sí? Muy bien, pasando al versículo 12. El versículo 12 dice que yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Eso es lo mejor que nosotros podamos hacer y podamos encontrar aún satisfacción en eso, en hacer, en alegrarnos, en hacer bien en su vida. Fíjense que cuando usted y yo hacemos las cosas bien, hay una satisfacción. Cuando usted y yo hacemos el trabajo bien, hay una satisfacción y nos alegramos.
Pero cuando no lo hacemos tan bien, no podemos alegrarnos y contentarnos, ¿sí? Y hay una satisfacción cuando se hacen las cosas bien, se hace lo correcto, principalmente el obedecer a Dios. Eso trae satisfacción en nuestra vida, hermanos. Realmente la felicidad del cristiano o del ser humano depende de obedecer a Dios. Cuando el ser humano no obedece a Dios, no puede vivir una felicidad completa. Por eso él trata de buscar su felicidad en otras cosas. En la fiesta, en la droga, en el alcohol, en las mujeres, en la fama, en el dinero. Ahí es donde él quiere buscar la felicidad y siempre es muy momentánea, porque eso es uno de las claves de este libro que estamos estudiando. Que todo es vanidad, ¿verdad? Como ya lo meditamos, todo es vanidad de vanidades, todo es hueco, todo es vacío. Cuando usted no pone a Dios en primer lugar, todo es hueco y todo es vacío. Y dice Juan 15:10 que si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si obedecemos a Dios, hermanos, vamos a tener satisfacción. Vamos a vivir una vida de felicidad realmente. Muy bien, pasando para que avancemos y vamos concluyendo. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. También que es don, que es un regalo de Dios, que el hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Conocemos que eso es uno de los placeres de la vida, ¿sí? El comer, el alimentarnos bien, el disfrutar, ¿sí? Y adquirir un recurso en el trabajo, y quizás usted pueda comprar cosas para su beneficio, hermanos. Cuando quizás la nevera se daña, usted se compra una nevera nueva, usted se pone muy alegre y se goza, ¿verdad? Y usted quiere llenar su nevera de comida y de cosas, ¿sí? Que se goce en lo que Dios le da a usted, ¿sí? Lo que pone en sus manos, ¿sí? Entonces, hermanos, sabemos que todo lo que podemos obtener es un regalo de Dios. Todo lo que obtenemos es un regalo de Dios. Dice Job: desnudo nací del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. ¿Qué trajo la niña? ¿Sí? Dice que cada niño trae su papá bajo el brazo. Hay un dicho por ahí. Sí. Los hijos son una bendición, pero nacemos sin nada, hermanos. Solo venimos con este cuerpo. Quizás con la salud, con las fuerzas para trabajar y conseguir lo que Dios nos da, ¿verdad? Pero no traemos nada material. El día que nos muramos, nada. Yo no he visto la primera caravana con todos su caja fuerte, su dinero arrastrando detrás la caravana. No, yo veo un carro con el nombre de la persona atrás y las familiares detrás, pero la persona no lo entierran con sus riquezas, hermanos. Por eso tenemos que disfrutar lo que Dios nos da acá, hermanos. Personas atesoran y te atesoran en el banco y no saben cuántos millones tienen en el banco y se muere y eso ahí se quedó. Y si no tuvo hijos, eso se quedó para el banco. Y no se tomó un tinto. Sí. Qué cosa tremenda, hermanos. Personas adineradas, pero muy tacañas también. No disfrutan de lo que Dios les da. Por eso disfrutemos con lo poco que el Señor nos da. Gloria al Señor. Conocemos el principio de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. El perdón de nuestros pecados es un regalo de Dios. Aquí no le estamos pidiendo plata para que usted traiga acá y le perdonen sus pecados, no, hermanos. Acá es que usted se arrepienta verdaderamente de corazón y Dios le perdona sus pecados. Acá usted no tiene que prender velas. Aquí usted no tiene que dar para el perdón de sus pecados o para comprar su salvación. Dios la dio gratuitamente.
Ahora, cuando el ser humano está agradecido con Dios y le quiere traer dinero en acción de gracias, es otra cosa, ¿verdad? Porque reconoce que Dios le dio el dinero, él quiere agradecerle a Dios y aún Dios le bendice más. Dice que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y hay un proverbio que a mí, hermanos, me da muchas vueltas en la cabeza. Dice que hay unos que reparten más y se les es añadido más. En la lógica humana, hermanos, no funciona así. Cuando usted da más, cuando usted suelta más, cuando usted ayuda más, Dios le va a bendecir más a usted. Pero cuando usted comienza a tacañar y a acaparar más, hermanos, dice que viene a pobreza. Pero esa es la filosofía humana, ¿verdad? Porque usted dice, para yo tener tengo que guardar, ¿verdad? Pero Dios dice que usted dé, que Dios le va a seguir bendiciendo, Dios le va a seguir multiplicando, ¿ve? Conforme a sus riquezas en gloria. Muy bien, y pasando al 14, vamos avanzando, ¿sí? Dice que he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Una razón del por qué adorar a Dios es porque lo que Él hace, por ejemplo, la creación, Él hace las cosas que perduren, que es perpetua, que perduren, hermanos. ¿Ve? Por ejemplo, estamos hablando de la salvación. La salvación va a perdurar por la eternidad. Por eso podemos adorar a Dios, porque Él hace las cosas que perduren, ¿sí? Hace las cosas que tengan un propósito duradero, ¿sí? Y por eso, hermanos, tenemos que adorar a Dios, porque Él lo hace así. Por eso reconocemos, el temer a Dios es reconocer a Dios, que Dios es un Dios sabio. ¿Ve? ¿Cómo sigue sustentando este planeta tantos años, millones de años? Desde el primer día que Él lo creó y lo puso a girar, todavía lo sigue conservando y nos va a seguir sustentando hasta el final del tiempo, hasta el final que Él venga por nosotros, hermanos. Por eso tenemos que adorar a Dios, porque todo lo que Él hace, lo hace perpetuo, ¿sí? Y fíjense también que el versículo 15 dice que aquello que fue ya es, lo que ha de ser ya fue ya, y Dios restaura lo que pasó, ¿sí? Lo que ahora existe ya existía, y lo que ahora existe ya. Dios hace que la historia se repita. Dios hace que la historia se repita, hermanos, se repita. ¿Ve? Y como estudiamos hace tiempos que viene, la vida hace unos ciclos, hermanos. Ahora hablamos de una pandemia, usted y yo pasamos la pandemia, pero no han habido pandemias que han matado a mucha gente. Quizás no nos dimos cuenta, pero hubo una pandemia que se llevó la peste bubónica, ¿sí? Y mató mucha gente, hermanos. Ahora la pandemia fue algo mundial, global, pero ya había existido, ya había existido. O sea, sí, muchas cosas, sucesos ya han existido, y Él hace que se repita todas las cosas. Por ejemplo, a José, hermano, lo que le pasó a José. ¿Ve? José, la vida de José es un paralelo con la vida del Señor Jesucristo. Sus mismos hermanos lo aborrecieron. ¿Ve? Sus mismos hermanos hablaron de matarlo, ¿sí? Ahí podemos que se repite la historia. ¿Cuánto tiempo atrás en el Génesis, con la aparición del Señor Jesucristo, se repitió? Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Sobre la injusticia de la vida, hermanos, porque eso también lo vemos acá, sucesos que pasan en la vida. ¿Cuántas veces usted y yo hemos visto la injusticia acá en la tierra? ¿Sí? Yo presté servicio militar. Cuando terminamos, vaya para su casa, que acá le mandamos la liquidación. Hasta el sol de hoy va a llegar. La robar. ¿Sí? Injusticias, hermanos. Injusticias en la vida. No sé si usted y yo hemos pasado por injusticias. ¿Sí? Versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí la iniquidad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. No, si lo vemos, entendemos que hay instituciones establecidas por Dios,
Por ejemplo, el gobierno, hermanos, el gobierno Dios lo ha establecido. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener un balance, porque tenemos que someternos al gobierno, pero también hay unos límites, ¿sí? Y por ejemplo, la policía, el ejército está para impartir juicio y justicia, ¿sí? Y por eso, hermanos, nos invita a que nosotros nos sometamos. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a la autoridad. Nos tenemos que someter a las autoridades, a la policía, al ejército. Pero, ¿qué hacer cuando la autoridad es corrupta? Eso es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer, hermanos? Cuando la autoridad es corrupta y es difícil, ¿ve? Pero lo único que podemos hacer usted y yo es, hermanos, orar por las autoridades, por las situaciones, pero quizás hay canales donde usted pueda denunciar la corrupción, también usted pueda acudir a esto. Hay números que dan para que usted pueda denunciar también actos de corrupción, ¿sí? También podemos acudir a esto, pero sabemos que un día Dios va a juzgar todas las injusticias acá en la tierra, todas las injusticias. Todo lo que usted y yo quizás podamos decir, eso ya se pasó, eso se perdió, ¿sí? Planeando el campamento del año antepasado, una persona que nos estaba colaborando, consiguiendo una finca, se nos robó 2 millones de pesos. ¿Sí? 2 millones de pesos. Al día de hoy no han aparecido todavía. Quizás la persona dice, bueno, eso es una iglesia cristiana, eso lo da por perdido, pero delante de Dios, delante de Dios no hay nada que pueda ser juzgado. Y un día esta persona va a ser llamado a rendirle cuentas a Dios por 2 millones que se robó, a su cuerpo, a su iglesia, porque eso lo estamos invirtiendo para la expansión del evangelio, para los jóvenes. Un día Dios va a establecer su juicio y su justicia. Se ve también en el 17, hermanos. Dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará a Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Al justo y al injusto Dios los va a juzgar, hermanos. Aún, hermanos, nosotros como cristianos, el Señor nos va a llamar a rendirle cuenta, no para condenarnos, no para enviarnos al lago de fuego, pero sí para darle cuentas que yo te di el Espíritu Santo, te di dones, ¿qué hiciste con él? Y esto dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted y yo somos cristianos, un día vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir premios. Si usted hizo lo que el Señor le mandó, el Señor le va a dar premios. ¿Sí? Qué maravilloso recibir premios del Señor. Pero si usted un día tiró la toalla y renunció quizás al ministerio, renunció a los dones del Señor, pues lo vamos a privar de privilegios. Sí, muy bien. Vamos avanzando, hermanos, y vamos a mirar en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, del verso 11. El verso 11, hermanos. El juicio ante el gran trono blanco. Porque empezamos hablando de que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y toda persona que ha pasado por esta tierra, en toda la historia de la humanidad, se va a tener que presentar delante de Dios. Todo ser humano, Dios le va a pedir cuentas por su vida, porque Dios
permitió de que Él pasara por este planeta Tierra. Fíjese cómo dice la palabra, Apocalipsis 20:11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, hermanos. Ya no hay segunda oportunidad, es la muerte segunda, donde Dios va a hacer que el ser humano se incorpore en un cuerpo, donde Él va a percibir el dolor y el sufrimiento, pero Él nunca va a morir. ¿Ve? Y aquí en la tierra a nadie lo mandan a la cárcel sin ser sentenciado, ¿verdad? Primero tiene que haber una sentencia para luego determinarle, son 15, 20 años, ¿sí? Asimismo Dios va a llamar a todo ser humano y le va a decir: yo te voy a condenar por eso y por esto, porque no te quisiste arrepentir. Porque cuántas veces envía a mis siervos predicando el evangelio y tú no te quisiste arrepentir. Yo te juzgo por eso, porque el pecado que no tiene perdón es el rechazar a Jesucristo. ¿Ve? Ese es el pecado que no tiene perdón. ¿Ve? Y Dios va a juzgar a toda persona que ha rechazado a Jesucristo. ¿Ve? Aquí estaban los muertos grandes y pequeños, los grandes famosos, los grandes empresarios multimillonarios, de pie delante de Dios. ¿Ve? Dios sacándole el libro y mostrándole. ¿Ve? Pero hermanos, nosotros estamos asegurados, porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero si hemos creído en Jesucristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Que el Señor dijo en una ocasión a sus discípulos, vinieron muy contentos porque estaban predicando y los demonios se sometían a ellos, ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos eran sanados, y vinieron muy contentos y alegres. Vinieron ellos al Señor y dijeron: Señor, tú nos has dado poder. Pero el Señor le dijo: no se gocen de eso, no se alegren de eso. Echen fuera demonios, que sanen a los enfermos, no se alegren en eso. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe producir gozo, hermanos. Gloria al Señor. Eso es lo que debe producir gozo. ¿Ven? Eso es lo que realmente debe producir gozo en nuestras vidas, de que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos concluyendo, porque el tiempo se nos fue, el tiempo se nos pasó. Y allá en Eclesiastés 3:18 dice que dije en mi corazón: así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿Ven? Nosotros los seres humanos podemos morir, como puede morir también un animal. ¿Ven? ¿Sí? También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. La materia genética es la misma de los animales también. En el versículo 19 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros. Ni una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad.
El mismo aire que respira el animalito es el mismo aire que respiramos nosotros, hermanos. Todos van a morir. Si un día nos morimos, así un animalito puede morir, ¿sí? Eso es lo más seguro que tenemos, la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, hermanos, nos dice la palabra que cuando no sabéis qué será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida, hermanos. Hoy la tenemos, mañana no sabemos si tenemos vida. Así es la vida, hermanos. Hoy estamos acá, mañana no sabemos si estamos acá. Y fíjense en el versículo 29, es una pregunta, porque ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Es con signo de pregunta, pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Es una pregunta y realmente nadie ha podido demostrarlo, ¿verdad? Porque eso es una excusa que saca la gente al decir, pero ¿quién ha venido después de la muerte para que me lo diga, verdad? Eso dice la gente. Yo no he visto el primero que se despierte y me diga que allá sí es un lugar de tormento, hermanos. Pero nosotros tenemos el testimonio vivo, la palabra de Dios que da testimonio de que hay un lugar, de que hay vida después de la muerte, de que todo ser humano va a ir a un cielo o va a ir a un infierno, ¿sí? Entonces ningún ser humano lo puede asegurar, pero la palabra de Dios lo asegura, hermanos. La palabra de Dios lo asegura. Y nada podemos contra esta verdad, que la Biblia es inspirada por Dios. Fíjese pues bien, hermanos, en el 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que se alegre en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino. Nadie nos podrá traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Entonces debemos encontrar la satisfacción, hermanos, en lo que hacemos, alegrarnos en lo que hacemos. Sí, sabemos que Dios nos ha dado talentos, habilidades y planes que Dios ha establecido para llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya para concluir, porque dice en la parte final, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que has de ser después de él? Muy bien, vamos a concluir en Lucas 16. Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, del verso 22 en adelante hasta el versículo 31. Lo que es, hermanos, no es una parábola, porque una parábola es una semejanza. Esto es una realidad que pasó, que aconteció, y el Señor lo está comentando lo que sucedió. Fíjese bien, versículo Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen oírlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué cosa tremenda, el testimonio de la palabra del Señor. Aún la gente no se arrepiente donde se le aparezca un muerto, no se arrepiente, hermanos. Pero Él le dijo: ahí tienen los profetas, ahí tienen la palabra de Dios, a Él oír, hermanos. Entonces la gente cuando muere ya no se da cuenta de que pasa ya acá en esta tierra, hermanos. No hay penas, no hay almas en pena deshaciendo los pasos, son demonios. El diablo es muy astuto, hermanos. El diablo se nos camufla mucho. Dicen que deshacen los pasos, hermanos, y son espíritus que vienen a atormentar, y ahí es donde, hermanos, vienen que vamos a hablar con nuestro familiar que se murió. No, hermanos, su familiar que se murió ya está allá y él ya no sabe de nada de lo que está pasando acá en la tierra, hermanos. Entonces, hermanos, acá tenemos la palabra profética más segura y más certera. Es como una linterna que alumbra en medio de la oscuridad. Gloria al Señor, hermanos, porque tenemos la vida eterna y vamos en estos ciclos de la vida que Dios nos va permitiendo, ¿sí? Entonces, hermanos, nos está esperando un cielo maravilloso, un cielo de esplendor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios los bendiga, Dios nos guarde, y gracias por su paciencia con mi voz afectada y ronca. Pero bueno, pudimos compartir de la palabra del Señor con mucho esfuerzo. Dios lo bendiga, Dios bendiga a la pareja que haya venido y escuchó. Me alegro mucho haber compartido con ustedes, y el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar y agradecer al Señor por este buen tiempo. Padre, te adoramos en el nombre del Señor Jesucristo.